Hoy día vamos a compartir la tercera carta de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias del Apocalipsis. Hoy día nos toca compartir la carta a la iglesia de Pérgamo. Antes de empezar a compartir este tema, vamos a hacer un recuento de las dos primeras cartas que habíamos compartido los 2 meses anteriores para los hermanos que no nos pudieron acompañar estos 2 meses anteriores y poder llevar el hilo de los temas. Habíamos visto anteriormente la primera iglesia que era Éfeso, ¿cierto? En Éfeso habíamos visto que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estaba feliz de la iglesia de Éfeso por 2 cosas que eran importantes, ¿no? Era cuidar la doctrina, ¿sí? Cuidar la doctrina de la iglesia y también haber separado a los falsos apóstoles y mantener distancia a los nicolaitas, ¿no? Pero a pesar de que era una iglesia que guardaba fielmente la doctrina de Dios, el Señor tenía algo contra la iglesia de Éfeso, ¿no? Y ese algo que el Señor tenía contra Éfeso era un motivo para que Dios dejara de lado la iglesia y abriera otra iglesia, ¿no? Por así decirlo. Y ese algo que Dios tenía, que el Señor tenía contra la iglesia de Éfeso era que había dejado de lado el amar, ¿sí? O sea, era importante y más importante para Dios la manera en que amábamos que la doctrina en sí, ¿no? Pues ya, has cuidado la doctrina, has cuidado la palabra, ¿no? Has dejado de lado a los falsos maestros, te has sabido dar cuenta quienes no venían de mi parte, los has separado, has mantenido tu distancia de los nicolaitas, pero yo tengo contra ti, le decía Jesús, ¿no? Que dejaste de lado el primer amor, por lo tanto, si tú no retornas al primer amor, voy a mover tu lámpara, ¿no? Te voy a sacar de acá y voy a mover tu lámpara, ¿no? Entonces, en la primera iglesia de Éfeso vimos la importancia del amor y también del cuidado de la doctrina de la iglesia, que eran 2 cosas importantes, pero que nada podía superar el amor de Dios en nosotros, ¿sí? Ojalá que algún día podamos compartir estas clases de amor, ¿no? El amor ágape, el amor filios, y creo que eso lo tuvimos al final del tema, ¿no? Agape tomé, ¿no? Filio temé. Entonces, eso era el meollo del tema de la iglesia de Éfeso, que el Señor estaba valorando mucho el volver al primer amor para que la iglesia sea una iglesia de acuerdo al corazón de Dios, por así decirlo, ¿no? La segunda iglesia que vimos fue la de Esmirna. En la de Esmirna vimos cómo en esta ciudad imperaban los judíos con mucha riqueza y del otro lado estaban los cristianos que vivían casi en la extrema pobreza por la persecución de los judíos, ¿no? Los judíos ricos eran los que imponían las reglas y la dureza a los habitantes de Esmirna, que querían ser judíos, les ponían leyes, les ponían reglas, y al final de todo lo que ellos podían hacer, nunca podían ser un judío total porque tenían que haber nacido de padres judíos, ¿no? En cambio, el cristiano, por el mero hecho de querer ser cristiano y bautizarse, eran todos iguales, ¿no? Entonces vimos también en la iglesia de Esmirna cómo los judíos iniciaron una persecución contra los cristianos. Les quitaron sus negocios, les quitaron sus casas, los dejaron en una miseria económica casi, por así decirlo, como mendigos, que no tenían ni siquiera para comer, ¿no? Pero a pesar de que era una iglesia pobre, el Señor le decía, eres rico espiritualmente, ¿no? Y el Señor animaba a la iglesia en medio de la dificultad, en medio de la persecución, ¿no? Y en Esmirna vimos que, a pesar de ser una iglesia perseguida, perseveraban en la fe y perseveraban en el amor. Hubieron 2 persecuciones en Esmirna. La primera fueron asesinados 1.200 cristianos y la segunda persecución 800. Y a pesar de que fue una de las iglesias más perseguidas, más vapuleadas, y Esmirna es 2 de las 7 iglesias que hasta el día de hoy, en la actualidad, siguen siendo cristianas. De las 2, Esmirna es una, ¿no? La más perseguida. Y eso nos hacía pensar un poco cómo en Hechos de los Apóstoles, a raíz de la persecución que existía contra los cristianos, los cristianos al huir a diferentes lugares del mundo propagaban el evangelio y la iglesia crecía, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que la iglesia crece en medio de la dificultad.
En medio de la persecución, la iglesia crece. En medio de la persecución, la iglesia persevera. Y en medio de la persecución, la iglesia se mantiene fuerte y firme en el amor y en la palabra de Dios. Y eso nos tiene que decir algo a nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Eso fue lo que, en pocas palabras, aprendimos de Esmirna. Hoy vamos a compartir la tercera iglesia, que es Pérgamo. Y la palabra de Dios dice así: al ángel de la iglesia de Pérgamo, escríbele. Esto dice el que tiene la espada afilada de doble filo. Sé que donde tú habitas tienes tu trono, Satanás. A pesar de todo, mantienes mi nombre sin renegar de mí. Ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, fue asesinado en la ciudad de ustedes donde habita Satanás. Pero tengo algo contra ti, que toleras ahí a los que profesan la doctrina de Balaam, que indujo a Balac a poner un tropiezo a los israelitas, empujándolos a comer víctimas idolátricas y a cometer inmoralidades sexuales. Lo mismo, tú toleras a los que profesan la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, de lo contrario iré pronto allá para luchar contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, le daré una piedra blanca y grabada en ella un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Palabra de Dios. Pérgamo, la ciudad de Pérgamo estaba asentada sobre una montaña, en lo alto de una montaña. Anteriormente a Jesucristo, antes del 133 a.C., Pérgamo era propiedad de los Seleucidas, producto de la invasión de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere, el imperio de Alejandro se divide en 4 y lo toman sus 4 generales. Uno de los generales gobernaba esa área de Asia Menor desde Pérgamo. Pero cuando él muere, él deja en herencia esta ciudad a los romanos. Y a esta ciudad de Pérgamo viene a vivir el procónsul para poder gobernar todo el área del Asia Menor, desde Pérgamo. Entonces vemos que Pérgamo no solamente es un centro de la medicina, por así decir, como lo vamos a ver más adelante, sino que Pérgamo era una ciudad capital desde el procónsul podía gobernar todo el Asia Menor. O sea, había poder romano allí, ¿no? Desde el año 133 después de Cristo para adelante, Pérgamo pasa a ser de propiedad del dominio y del control de Roma. Entonces, allí se dirige el procónsul, allí vive el procónsul y allí gobierna el procónsul, desde lo alto de una montaña donde está sentada Pérgamo, ¿no? Pérgamo tiene una biblioteca de casi 200,000 libros. Por eso es que el nombre de la ciudad está asociada a los libros, ¿no? Pérgamo es la palabra que da origen al pergamino, como se escribía en esos tiempos los libros sobre pergaminos, ¿no? Entonces de ahí deriva la palabra de Pérgamo. En Pérgamo también había mucha idolatría, que también hubo en Éfeso, que también hubo en Esmirna. Pero en Éfeso la idolatría, los templos eran mucho más, ¿no? Ellos tenían 4 dioses principales, que eran Zeus, Atenea, Dionisio y Esculapio. Esculapio era un templo dedicado al dios de la medicina. Pérgamo era el centro de la medicina. Allí ejercía la medicina Hipócrates, de ahí viene también la palabra del juramento hipocrático, ¿no? Allí venían a hacerse tratar de todas las partes del mundo, los personajes más importantes, hasta los emperadores, cuando tenían alguna enfermedad, venían a Pérgamo a hacerse tratar. De allí la importancia de esta ciudad. Ese era Pérgamo, era una ciudad muy importante, muy rica, con muchas religiones, con mucha idolatría. Y también allí gobernaba el procónsul, como les dije al comienzo, ¿no? Pero también Pérgamo tenía un templo muy especial que era dedicado al emperador. Existía en ese tiempo el culto al emperador. Y Pérgamo era el centro desde donde se hacía el culto al emperador. La liturgia al emperador se hacía en Pérgamo. ¿Sí? Hay una parte donde dice, vives donde está el trono de Satanás, ¿no?
Muchos han discutido a qué se refiere con trono de Satanás, si se refiere a la presencia del templo de Zeus, de Atenea, de Esculapio, o la del emperador. Pero Juan escribe siempre, la escritura de Juan es muy simbólica, el Apocalipsis está lleno de figuras que quieren decir algo, ¿no? Entonces, el trono también es una figura, por así decirlo, que algo nos dice, ¿sí? Algo nos está diciendo. El trono en ese tiempo implicaba dos cosas que eran muy específicas, poder y autoridad, ¿sí? Vamos a hacer una analogía para poder entenderlo más claramente esto, ¿no? Nosotros conocemos a un policía o a un soldado. Cuando el soldado está vestido de civil y lleva un arma de fuego en él, tiene poder, porque tiene esa arma, ¿no? Pero no tiene la indumentaria. Entonces, es una persona que tiene poder. Si ese soldado no tuviera el arma, pero estuviera uniformado, o ese policía no tuviese su arma, pero estuviera uniformado, él tendría autoridad, porque la autoridad le viene del uniforme, ¿no? Pero aquel que tiene el trono, dice, es aquel que tiene poder y autoridad. ¿Y quién tenía poder y autoridad en ese tiempo ahí? El procónsul, ¿sí? No es que ahí esté algún dios pagano imperando, sino que Satanás, que era quien controlaba el mundo, el príncipe de este mundo, se valía de ellos para poder imperar en esa ciudad. Entonces el poder y el trono de Satanás se daba a través del imperio romano del procónsul, ¿no? Si vemos aquí, Jesús se presenta como aquel que tiene la espada de doble filo. ¿Por qué? Porque el procónsul tenía el poder y el poder del procónsul estaba representado como aquel que manejaba la espada y que tenía poder sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? El doble filo implicaba vida y muerte del romano, ¿no? Entonces acá Jesús también se presenta de la misma manera, como aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte, pero aquel que tiene poder sobre todo el mundo. Eso es lo que nos está diciendo el trono de Satanás. Eso es lo que está pasando en esta iglesia, en Pérgamo. Ahora vamos a empezar a ver qué nos está diciendo en cada versículo. Versículo 12 dice, al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿A quién? Al responsable de la iglesia de Pérgamo, al obispo de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos, ¿no? Aquel que se contrapone al poder romano que también era representado con una espada de dos filos. Pero Jesús dice, no, yo estoy sobre ellos, ¿no? Por eso se presenta como aquel que tiene la espada de dos filos, que también para nosotros es la palabra de Dios, ¿no? Aquella que penetra hasta los tuétanos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo en ese versículo 12, que el Dios nuestro se presenta como aquel que está sobre el poder de aquellos que siempre tienen control y autoridad sobre la iglesia del Pérgamo, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, la espada del imperio dice, se opone a la espada de Cristo, la espada de Cristo se opone a la espada del imperio, ¿no? Finalmente, para los cristianos, Jesús es el Señor y no es el César, ¿no? Entonces, el cristiano en ese tiempo tenía un problema muy fuerte porque como era el centro de la adoración al emperador, el cristiano no podía adorar al emperador. Su cristianismo, su vivencia en Cristo no le permitía adorar al emperador. Entonces, el cristiano estaba en esa disyuntiva, ¿sí? En esa disyuntiva, ¿no? Y lo otro que también, como era el centro de la medicina, para el cristiano, su único médico termina siendo Jesús. El cristiano no iba al centro médico a hacerse ver. El cristiano ponía toda su confianza y toda su fe en aquel que sana todo, ¿no? El Señor de los señores, el Rey de reyes, Jesucristo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el versículo 12. Versículo 13, dice, sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Dice, eres fiel a mi nombre, no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, allí donde habita Satanás, ¿no? Ya hemos visto lo que significa el trono de Satanás, ¿no? Satanás tiene poder y autoridad a través de quienes allí gobiernan, a través del poder político, del procónsul, y a través del poder espiritual, a través de las iglesias paganas que allí se dan, ¿no? O sea, controla todo. Pero dice que Jesús dice a la iglesia de Pérgamo, en medio de todo eso tú eres fiel. O sea, ellos tienen un problema muy grave ahí, porque
por ley y por obligación, ellos tenían que participar del culto al emperador, y ellos tratan de mantener su distancia. Y por eso ha sido, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, Antipas no está en la Biblia, pero Antipas dice que él fue ejecutado metiéndole un toro de bronce, y este toro lo ponía como en un horno, ¿no? Bajo la leña, sobre la leña, y poco a poco lo iban consumiendo. Y Antipas estaba dentro. Y a pesar de eso, el Señor dice, no, fue fiel. Antipas fue fiel en medio de toda esta dificultad. En medio de todo esto, fue muerto Antipas, y Jesús le dice, tú eres fiel igual que él, ¿no? Persevera en la fidelidad, persevera en mí, le dice el Señor, ¿no? Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, aún cuando has visto a tus hermanos morir. O sea, Antipas se convierte en un ejemplo de aquel que por su fidelidad a Cristo dio su vida, ¿no? Increíble lo de Antipas. Y también algo nos tiene que decir a nosotros en estos tiempos, porque si miramos nuestro entorno, si miramos el contexto en el que vivimos, si miramos nuestra iglesia, no estamos muy distantes de estar viviendo lo que están viviendo en este tiempo Pérgamo, ¿no? Allí donde habita Satanás, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo en este versículo el Señor. Entonces, Satanás está ahí teniendo el control tanto político como espiritual a través del procónsul y a través de las iglesias. Eso es lo que está diciendo este versículo 13. Pero más adelante ya, a pesar de que el Señor le felicita por la fe que tiene, ahí va lo que el Señor le disgusta, ¿no? Igual que en Éfeso. Estoy orgulloso de mantener la doctrina, pero dejaste el primer amor. Ahora también el Señor le dice lo mismo, ¿no? Le dice que se ha mantenido fiel, le dice, ¿no? A pesar de la muerte de Antipas. Pero tengo contra ti algo, ¿no? Dios siempre te halaga en una manera, de una forma, y después te saca lo que a Dios no le gusta, ¿no? Que aquí el Señor le dice lo que a él no le gusta, ¿no? Dice, pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Esto lo entendemos mejor cuando leemos el libro de Números. Cuando Israel todavía está en busca de la tierra prometida y salen y tienen que cruzar por un pueblo llamado Moab. Y su rey era Balac, y Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Entonces Balac va y le dice a Balaam, mira, ve y maldice a ese pueblo. Y Balaam, cuando va con su burra, quiere maldecir al pueblo de Israel, pero Dios no lo permite. En vez de maldecirlo, los bendice, ¿no? Entonces Balac va y se queja, le dice, mira, ¿cómo es posible? Le dice, no, yo te pedí que los maldijeras y tú los has bendecido. Y Balaam, cuando se da cuenta que no puede maldecir al pueblo de Dios, él le dice a Balac lo que él debe hacer para poder hacer que ese pueblo de Dios caiga, ¿no? Entonces le dice a Balac, mira, envía a las moabitas, envía a tus mujeres, ¿no? Envía a las más hermosas de tus mujeres que conquisten a los jóvenes israelitas, que se acuesten con ellos, que tengan relaciones y luego que consuman la carne de los ídolos, ¿no? Y eso es lo que hace este rey, lleva a sus mujeres, conquistan a los israelitas y los llevan a mantener las relaciones sexuales prohibidas de parte del Señor. Y también los llevan a comer la carne inmolada a los ídolos, a sus ídolos de ellos. Los llevan no solo a la inmoralidad sexual, los lleva también a la idolatría. Entonces el Señor castiga al pueblo de Israel. Y eso es lo que pasa en este versículo, eso es lo que Dios tiene contra ellos. Y es lo que existe en esta iglesia de Pérgamo. Era una iglesia muy permisiva, ¿sí? Era muy permisiva, permitía a mucha gente que veía las relaciones sexuales prohibidas algo normal. O mucha gente que veía en el comer las carnes de los ídolos algo muy normal y que no hacía daño a nadie. Y si miramos nuestra iglesia, ahora como estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta que no estamos lejos de Pérgamo, también somos muy permisivos, ¿no? Hoy día estaba leyendo en el Facebook, lo etiqueté, algo que a mí me llamó la atención mucho de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Lo tengo por acá. Decía, por abrumadora mayoría la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos votó a favor de negar la comunión
a políticos promotores del aborto, incluye el presidente Biden y más de 60 congresistas. Aparentemente es una muy buena noticia, sí, pero dice por abrumadora mayoría, o sea que todavía hay obispos que están a favor de darle la comunión a ellos. Estamos siendo muy permisivos. La iglesia de Cristo no es una iglesia permisiva, es una iglesia de gracia. Y nosotros tenemos que cuidar la iglesia de Jesucristo, aunque cueste. Pero es una iglesia de gracia, no es una iglesia de permisión. Yo tenía un amigo, bueno, todavía tengo un amigo, ¿no? Que tiene un alto cargo en el Poder Judicial, tiene a su esposa, tiene a sus hijos, tiene todo, ¿no? Pero en su casa suceden unos fenómenos medio raros, se le mueven las cosas, ven cosas moviéndose y todo eso, ¿no? Y un día él me llama y me dice, Roberto, pasa esto en mi casa, ven, ¿puedes verlo? Yo, claro que sí, no hay problema, pero te voy a pedir algo. ¿Cómo está tu estado de gracia con tu esposa? Me dice, no estamos casados por la iglesia. ¿No la amas? Sí, sí la amo. ¿Y tus hijos no los amas? Sí, sí. Entonces, cásate, le digo, o sea, entra en la gracia de Dios y todo lo que tú quieras, yo te apoyo, ¿no? Este hermano se va al sacerdote de su iglesia, de su parroquia, y el sacerdote le dice, no le hagas caso, le dice, ¿no? Confía en la misericordia de Dios. Confiar en la misericordia de Dios. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La semana pasada, una hermana monjita nos manda una foto de un bebé, también en Estados Unidos, en Miami. Este bebé tenía un tumor en la cabeza anteriormente y lo habían operado. Y ahora le han salido 3 tumores. Y para el cómo en su familia hay otros niños que también tienen el mismo problema en su cabeza. Entonces la hermana me dice, Roberto, mira, me han pedido esto, ¿no? Oremos, ya oramos. Entonces cuando oramos vimos algo de sus generaciones atrás que hace que los niños, cuando nacen, tengan esos tumores en la cabeza. Y le digo, necesito el estado de gracia de sus papás. Y converso con la señora y me dice, sí, está bien, sí, nosotros queremos casar. Excelente. Y van al sacerdote y el padre le dice, no es obligatorio, no te sientas obligada, ¿no? O sea, en vez de ser un sacerdote que alienta a la vida de gracia, le dice, no es importante. ¿Cómo es posible que la iglesia diga que no es importante vivir los sacramentos? Y más difícil todavía que sean nuestros propios sacerdotes los que inciten a confiar en la misericordia de Dios, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora también en Pérgamo. Nosotros no podemos vivir confiando solamente en la misericordia de Dios. La iglesia tiene la fuente de todas las gracias, tiene los sacramentos. Y hemos sido llamados a vivir los sacramentos, ¿no? Aunque nos cueste, pero tenemos que vivir la gracia. ¿Nos cuesta? Sí, claro que nos cuesta, pero es importante. Y a los hermanos, a los pequeños, tenemos que enseñarles esto, ¿no? ¿Por qué aquí Juan le llama la atención en cuanto a comer la carne inmolada a los ídolos, ¿no? El versículo 15 habla de los nicolaitas, de los que hablamos también cuando vimos la primera iglesia de Éfeso. Los nicolaitas eran aquellos que decían, no importa que hagas cualquier cosa con tu cuerpo, ¿no? Lo importante es que tu alma está aparte y por la gracia de Dios eres salvo, ¿no? O sea, tu alma está salva por la gracia de Dios. Con tu cuerpo es otra cosa, haz lo que quieras, ¿no? Por lo tanto, degradaban su cuerpo. Y acá también volvemos a ver a los nicolaitas, ¿no? Aquí los nicolaitas ya eran una clase social que eran muy permisivos con el Imperio Romano. O sea, ellos podían iban a las adoraciones de los romanos y decían, bueno, mientras mi corazón no adore, todo está bien, ¿no? Y comían la carne inmolada de los ídolos y decían, bueno, pues, mientras mi corazón no esté con Cristo, está bien comer, ¿no? Como quien dice, no hace daño, no hay problema, ¿no? Sigamos. Lo importante es que acá mi corazón está en Cristo, ¿no? No nos damos cuenta que no solamente es importante lo que llevamos dentro, sino también lo que llevamos fuera, ¿no? Porque tu boca habla de lo que tiene tu corazón. Si tus ojos es
las ventanas de tu alma, tu cuerpo es templo del Espíritu, también tiene que reflejar la gloria de Dios, ¿no? Pero aquí estos nicolaitas comían la carne inmolada a los ídolos y hacían entender a los pequeños que no había ningún problema con tal de que en tu corazón esté el Señor, y no es así, ¿no? Yo me acuerdo de una reunión cuando todavía, antes de venirme a vivir acá, conocí a una hermana muy llena de dones. Y un día entró un hermano, dos jóvenes entraron, uno de ellos con un polo con una marihuanaza acá, y otro con un demonio, algo así, algo satánico. Entonces la hermana fue, puso su mano acá y comenzó a orar, y dijo, ya, está anulado, no hay problema. Y le digo, pero estos polos no están diciendo algo. Sí, pero está anulado. O sea, no tiene sentido si con tu polo le estás haciendo propaganda a algo satánico, ¿no? O sea, no podemos ser indolentes ante esto, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro cuerpo, alma y espíritu tienen que expresar de verdad nuestra fidelidad a Dios. Y aquí los nicolaitas eran piedra de tropiezo para los pequeños, porque los pequeños los veían a ellos comiendo, compartiendo con los paganos, compartiendo con los romanos, en medio del culto a los romanos, y los pequeños decían, ¿cómo es eso, no? Y ellos hicieron de la iglesia algo social más que espiritual. Entonces degradaban la iglesia de Cristo. Por eso el Señor dice, los tienes en medio de ustedes también, ¿no? ¿Cómo es posible que tengan en medio de ustedes a estos, ¿no? Que son piedra de tropiezo y que pierden, ¿no? Dice el versículo 15, así tú también mantienes a algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Esto no puede existir en nuestra iglesia, no puede existir en esta iglesia, ¿no? Tenemos que cuidar la pureza de la iglesia. Y nuestro cuerpo tiene que expresar de verdad que Dios está en nosotros, ¿no? Pablo dice que somos como cántaros de barro que contienen la gloria de Dios, ¿no? Pues digamos cántaros de barro, pero no seamos pie de tropiezo para los pequeños, ¿no? A veces estamos en las cosas de Dios, pero nuestro cuerpo, nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida denota que pertenecemos al mundo, ¿no? Entonces se pierde eso cuando Jesús decía, Padre, está en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Sería bueno que también miremos cómo estamos nosotros en medio de todo esto, ¿no? Es cierto, hay misericordia de Dios, pero esa misericordia tiene que valer para caminar en la gracia, para buscar la vida de gracia. Para eso está. Un día fuimos a una casa a orar por una familia y encontramos a una pareja que tenía 4 hijos tenía, ¿no? Y le digo, ¿casados? No, me dice, ¿por qué? Les digo, ¿no? Tienen todo. No, me dice que hemos descubierto que cuando uno se casa comienzan a tener un montón de problemas, ¿no? Pero cuando uno convive, todo está bien, no hay problemas, no hay dificultades, no hay nada. Claro, no hay Dios, ¿no? No hay Dios, ¿no? Entonces tenemos que mirar la importancia de cuidar siempre esa iglesia que es la fuente de la gracia. Y que los que están con nosotros, los que caminan con nosotros, tienen que caminar en la gracia de Dios, o no tiene sentido. Jesús dio su vida para que seamos parte de una iglesia que tiene la fuente de las gracias que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Entonces tenemos que ser no piedra de tropiezo, sino una piedra que de verdad sea ejemplo de los demás, ¿no? Que cuando los pequeños te miren a ti, vean que tú irradias la gloria de Dios. No vean en ti una persona que vive, por así decirlo, inmoralidad sexual porque vive solamente conviviendo, ¿no? No, no. Y no solo eso, ahora estamos viendo sectores de la iglesia que propugnan darle de la comunión a los protestantes, ¿no? Si no reconocen a nuestro Señor en un pedacito de pan, ¿cómo pueden ellos compartir a Cristo, no? La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia de gracia. Y nosotros tenemos que cuidar la iglesia de Cristo. Tenemos que cuidarla. 16 dice,
Arrepiéntete, pues, si no, iré pronto donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca, ¿no? El Señor habla ya de que va a venir y va a poner orden en su iglesia, y de que ese orden tiene que ser tajante, ¿no? O sea, los buenos a la derecha, los malos a mi izquierda, las ovejas a mi derecha, los cabritos a la izquierda, algo así como decía el Señor, ¿no? Él viene pronto, así lo dice, ¿no? Y nosotros tenemos que ver a dónde vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor. Vengo pronto, dice, y lucharé contra ti o contra esos con la espada de mi boca, con la palabra de Dios, ¿no? Pero con esa palabra de Dios que tiene que ser cortante. Cuando tengas que decir sí, sí. Cuando tengas que decir no, no. Lo demás viene del demonio, ¿no? O frío o caliente. Lo tibio, lo bonito, ¿no? Nosotros no podemos estar sino tibios. Nosotros hemos sido llamados a ser reflejo de la gloria de Dios en medio de este pedazo de barro, ¿no? Para eso nos llamó el Señor. Y finalmente dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido y le haré también una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Esa parte es un poquito difícil encontrar el sentido, ¿no? Porque dice, al vencedor le daré un maná escondido, ¿no? Muchos hemos relacionado el maná escondido con el maná del desierto, y sí, algo de razón hay ahí, ¿no? La Torá, que es el libro del pueblo judío donde está escrito el Pentateuco y discernido por los mismos judíos, nosotros tenemos que darnos cuenta que el Pentateuco fue escrito por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. Y la única manera de entender muchas veces el Pentateuco es desde la perspectiva del pueblo judío. Y lo podemos entender muy bien, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel dice, hay una parte de la Torá, cuando hace alusión al sexto día del Génesis, dice que cuando Dios preveyó que Adán y Eva iban a caer, Dios creó 10 cosas antes del séptimo día para descansar, ¿no? Y una de esas 10 cosas que Dios creó fue el maná escondido, ese maná que iba a servir para después en el desierto y más adelante. Entonces, desde ahí, del sexto día que según el pueblo hebreo dice en la Torá, Dios creó el maná y creó 9 cosas más en previsión a la caída de Adán y Eva. Encontramos ahí el primer indicio del maná escondido, ¿no? Se han hecho interpretaciones del escondido, del pan del cielo. Pero hay un evangelio apócrifo, un libro apócrifo del Antiguo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo tienen libros apócrifos, ¿no? Que no quiere decir falso, sino quiere decir guardado, ¿sí? Hay como 60, 62 evangelios, tengo entendido, de los cuales solamente 4 están en la Biblia, los demás son guardados por la iglesia. De la misma manera también el Antiguo Testamento tiene libros apócrifos, ¿no? Ya hay un apócrifo de Baruch que dice, acaecerá que tras cumplirse lo que debe suceder en estas etapas, comenzará a manifestarse el Mesías. Está hablando de la segunda venida del Mesías, ¿no? En aquel tiempo ocurrirá que descenderá de nuevo desde el cielo el tesoro del maná y comerán de él durante esos años, pues ellos son los que llegarán al final de los tiempos. Está hablando de un maná escondido que tiene Dios para el final de los tiempos antes de la venida de Cristo. De eso está hablando este apócrifo, ¿no? Y esa es la imagen misma de Cristo en medio de nosotros. Isaías 62:2 dice, donde se lee y te llamarán Aya. Eso es cuando habla del maná escondido, de que los últimos tiempos antes de la venida de Cristo volverá a caer del cielo el maná escondido, porque en los últimos tiempos iba a haber hambre, persecución, hambre, guerra y todas las cosas que estamos pasando ahora. Pero justo antes de la venida de Cristo, en medio de la hambruna, iba a empezar a descender de nuevo el maná que Dios tiene escondido, ¿no? A eso es la alusión de este libro apócrifo.
pero en la Biblia no hay referencias casi a la piedrita que tiene un nombre, ¿no? Dice. Entonces, es difícil poder entender lo que nos está diciendo el apóstol Juan de esta piedrita. Tenemos que ir más allá, ¿no? Cuando habla de un nuevo nombre, y miramos el nuevo nombre en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta, por ejemplo, de Pedro o de Pablo, a quienes Dios cuando los llama a tener un propósito distinto, les cambia el nombre, ¿no? Y también lo vemos en el Antiguo, por ejemplo, con Abraham. Pero Isaías dice, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca de Yahvé declarará. Jamás te dirán abandonada, ni a tu tierra dirán desolada, pues te llamarán mi complacencia, y a tu tierra desposada, porque Yahvé se complacerá en ti, y tu tierra será desposada. Es decir, la alegoría de un nombre nuevo significa una nueva condición delante de la presencia de Dios, ¿no? Lo de la piedra, lo de la piedra también nos hace recordar mucho a lo que llevaba en la vestidura sacerdotal, a lo que llevaba en la vestidura sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote llevaba un pectoral acá, donde estaban las 12 piedras que cada una representaba al pueblo de Israel y cada piedra tenía un nombre, ¿no? Y cuando vemos a Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, como se presenta, cuando antes de ver Éfeso, nos damos cuenta que Jesús también se presenta como el sumo sacerdote. Entonces, es una nueva condición donde esta prefiguración de la piedrita con el nombre quiere decir que el Señor nos va a tener dentro de Él, pegado a su corazón, a cada uno de nosotros. Una nueva condición de estos últimos tiempos cuando vivamos con el Señor. Pero tenemos que darnos cuenta que la iglesia debe ser cuidada, debe ser preservada, en medio de toda la dificultad, en medio de toda la persecución y en medio de todo lo que estamos viviendo. Mira tu país como yo muchas veces miro el mío, ¿no? Mira quién controla el poder político y pregúntate si de verdad Satanás está gobernando ahí, ¿no? Tal vez el trono de Satanás también está en medio de tu país o en medio del mío. Nosotros estamos pasando una crisis política muy fuerte, ¿no? Entre un candidato comunista y una candidata corrupta, ¿no? O sea, entre dos males. Y a veces uno se dice, ¿y Dios? ¿No? Pero uno se da cuenta que en estos tiempos de dificultad, quien tiene poder sobre este mundo, quien es el príncipe de este mundo es otro, ¿no? Y que la iglesia está pasando muchas dificultades, mucha persecución, que en estos tiempos la iglesia tal vez está dejando de lado mucho tiempo nuestro estado de gracia, nuestra vida de gracia, y se reduce, ¿no? Miremos cómo están nuestras vidas, miremos cómo cuidamos a la iglesia. Un sacerdote, una vez conversando con él, me decía, ¿cuál es el carisma de su comunidad, Roberto? Le decía, padre, solo adorar, pero antes de adorar, el estado de gracia, ¿no? Y él me decía, Roberto, ustedes hacen algo que nadie más hace, ¿no? Y eso es importante, porque ustedes, cada vez que ganan una persona a la vida de gracia, ustedes tienen un tesoro en el cielo, ¿no? Y es cierto, o sea, muchas veces solo nos preocupamos en mirar que nosotros estemos bien, ¿no? Castos por amor, es bonito su nombre, porque el nombre de ustedes dice lo que son castos, ¿no? La primera castilla empieza acá. Es muy bonito una vez cuando un día me fui a confesar con un sacerdote porque había venido en viaje a Roma y algunas hermanas a veces vienen, te abrazan y uno siente cosas cuando te abrazan de una manera no tan bonita, ¿no? Y yo me fui a confesar y le decía al padre, le digo, sentí esto, ¿no? El deseo de una mujer casada. Le digo, no, eso no es posible, ¿no? Menos mal que solamente era deseo, le decía al padre, ¿no? Mi padre me decía, Roberto, mira lo que dice el Señor, ¿no? El Señor dice que si tú deseaste, es lo mismo como si ya lo hicieras, ¿no? Es cierto. Algunos pensamos que porque el hecho no se consumó, no hay pecado fuerte, ¿no? Pero Jesús dice que sí, que tan solo con desear es como si ya hubieras cometido el pecado en la carne, ¿no? Entonces, castos por amor tiene que ser su castidad desde la mente, desde el pensamiento. Recuerden que la primera área de nuestra vida donde ataca Satanás es tu mente con pensamientos, ¿no? El primer campo de batalla de la oscuridad
en nuestras vidas es la tentación, ¿no? Tu mente. Entonces empecemos por cuidar eso, ¿no? Recuerden que para poder conocer lo que es bueno, perfecto y agradable a los ojos de Dios, necesitamos tener una mente pura, santa, gracia. Entonces tenemos que darnos cuenta de lo que el Señor nos pide en estos tiempos. Vivimos tiempos de dificultad, ¿no? Ustedes tienen políticos pro aborto, ¿no? Pro asesinatos de niños. En los tiempos de Abraham, todos los pueblos paganos asesinaban niños, ¿no? No vivimos tiempos distintos. Estamos retrocediendo, por así decirlo, esos tiempos, ¿no? Nosotros estamos también casi ahí al filo, ¿no? Y oramos mucho por esto. Pero mira, tal vez dentro de tu país también está, por así decirlo, el trono de Satanás, ¿no? Y en medio de eso el Señor te pide fe. Fe en medio de la dificultad. Fe en medio de la persecución. Alégrate, decía Jesús. Alégrense cuando por mi causa los persigan. Alégrense cuando por mi causa los maldigan. Porque si al maestro le hicieron así, tanto más a nosotros, ¿no? Hemos sido llamados a esto. A veces vemos que nos señalan, nos calumnian, hablan mal de nosotros, levantan juicio injusto contra nosotros y nos entristecemos, ¿no? Pero nos olvidamos de que el maestro, al Señor, al pastor le hicieron lo mismo, ¿no? Y Jesús dice, alégrate, ¿no? Por eso les decía, de las 7 iglesias del Apocalipsis, 2 siguen siendo hasta ahora cristianas, 2, ¿no? Esmirna es una de ellas. Y fue la iglesia una de las iglesias que más persecución tuvo, ¿no? Y en medio de la dificultad es donde Dios es más fuerte. En medio de la persecución es donde la iglesia crece. En medio de la persecución la iglesia se hace fuerte, ¿no? Y hemos sido llamados a ser ese pedacito de iglesia que no solo cuida la doctrina y la gracia de Dios, también ama la manera de Dios. Que también, como decía Efesios, ¿no? Hay que cuidar la doctrina, hay que amar como el Señor hasta dar la vida. Hay que separar los falsos maestros. Hay que dejar de lado a aquellos que son piedra de tropiezo. Y ahora el Señor dice, persevera en medio de todo, ¿no? Persevera en medio de este mundo de oscuridad. En este mundo donde el poder político va contra los hijos del Señor, contra la gracia de Dios, contra la iglesia de Cristo. Persevera. No solo perseveras, perseverar a los demás. A eso hemos sido llamados. A perseverar y hacer que otros también perseveren.